de 50. ¿Listo? Entonces, quedamos así el día... A ver, les voy a poner para que vean. Ya, como ven acá, el día 27 de mayo está... 27 de mayo está cardiopatía isquémica 2, síndrome coronario agudo sin elevación y con la elevación del ST. Esta clase la voy a dictar yo, elevación del ST y lo que son scores. Y acá abajo, en el resto de la clase, empezamos con el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Para eso, el día 25 de mayo, que es este lunes, ya me tienen que estar enviando lo que es el trabajo y las diapositivas para revisarla. El trabajo para ver y las diapositivas para revisar. La metodología de exposición del grupo, por eso les estoy pidiendo el trabajo del grupo, yo voy a pedir entre 3 a 4 personas que expongan, cualquiera, no importa si han hecho la parte o no, se supone que todos deben conocer el tema. Entonces, yo voy a sortear, según cómo vayan avanzando, por ejemplo, digamos, digo el señor, a ver, vamos a ver, voy a ver con la lista. Digamos, el primer grupo está conformado por Ruth, Patrick, Larisa, Wendy, Liza, Viviana, Diani, Renato y Rebeca y hasta Jocelyn, ¿no? Muy bien. Entonces, yo los voy a sortear en ese momento al azar. Voy a escoger, por ejemplo, señorita Wendy, empiece con la parte de introducción, según sus diapositivas. Por eso les estoy pidiendo que me manden el trabajo de las diapositivas. Entonces, yo voy a ir viendo hasta que la señorita Wendy, digamos, acabe introducción, epidemiología, y le digo alto. Le toca a la señorita Diani Guamán. Entonces, Diani tiene que tener también sus diapositivas, por eso todos tienen que manejar las mismas diapositivas del grupo y ella va a continuar la exposición. Y así sucesivamente. Digamos que terminamos las exposiciones y solo les pusieron 5, los otros 5 van a responder preguntas que yo voy a tener a la mano, por eso les estoy pidiendo con anticipación las diapositivas y el trabajo, y su nota de exposición va a estar en base a las preguntas, ¿ok? Eso es para hacerlo de forma más rápida, sencilla, poder durar los 45 minutos. Pueden exponer entre 4 a 5 personas como máximo y las otras 5 o los que quedan van a ser interrogados, van a tener algunas preguntas para que ellos puedan explicarme de acuerdo al tema que han expuesto y lo que han revisado en el trabajo bibliográfico y las diapositivas. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí, doctor, fuerte y claro. Ya, listo. Entonces quedamos así. Doctor, Ya saben, no van a exponer los 10, van a... Dígame. doctor, una pregunta. Nosotros estamos encontrando, buscando los archivos, o sea, las páginas que nos mandó, y encontramos en una que queremos guiarnos, pero hablaba, o sea, el tratamiento se expande bastante. Entonces queríamos saber más o menos cuál es el enfoque que tenemos que darle, centrarnos más en la fisiopato, o hay partes también había de café. Estamos ya en la parte de dolor torácico, estamos en tratamiento y lo que es diagnóstico. O sea, fisiopatología, yo lo puedo explicar la fisiopatología del síndrome coronario agudo en una diapositiva, sí. En el trabajo, claro, lo voy a poner más extenso, pero una diapositiva suficiente donde yo explique, no, esta es la placa ateromatosa, si hay una obstrucción completa, normalmente es ST elevado, una obstrucción incompleta, puede ser angina inestable o infarto de ST no elevado, ¿no? Etcétera, ¿no? Lo puedo explicar con una diapositiva, no me tengo por qué explayar tanto. Lo que más tienen que ustedes hablar en general es lo que es el abordaje diagnóstico, tratamiento y los fármacos que se utilizan. Tampoco les estoy pidiendo que me hablen del mecanismo de acción de cada fármaco, sino de forma general los fármacos que se utilizan. Por ejemplo, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Inicialmente, paciente estable, inicia aspirina, se le carga con ticagrelor 180 miligramos, anticoagulación con enoxaparina, o si hubiese disponible, ¿cómo se llama? Fondaparinux, etcétera, etcétera, ¿no? Paciente
hemodinámicamente inestable, debe entrar a cateterismo de emergencia, a la par iniciar aspirina, carga de ticagrelor o clopidogrel, porque hay varias opciones de antiagregante. Posteriormente a eso, manejo en unidad coronaria aguda, shock cardiogénico, etcétera, ¿no? O paciente con riesgo intermedio, según el score de Grace, se le da lo que es aspirina, su segundo antiagregante, ticagrelor, clopidogrel o prasugrel, según como ustedes me van a exponer, anticoagulación y se decide el cateterismo dentro de las siguientes 24 a 72 horas, ¿no? Todo de acuerdo a la guía. Pero lo más importante, lo que ustedes deben presentar son resúmenes de algoritmos. O sea, los algoritmos en general son qué debes hacer ante cada situación. ¿Ya? Entonces, lo más importante en este caso es el abordaje diagnóstico, el diagnóstico, cómo se hace y el tratamiento, básicamente. En eso nos vamos a centrar. Listo, Doc, Por eso gracias. les estoy pidiendo que el día lunes me envíen sus diapositivas. Si hay algún problema, cuando me manden el trabajo, en el trabajo me ponen sus correos electrónicos. Si yo veo que en sus diapositivas están hablando mucho de uno, de otro tema, y quiero que corten o arreglen algo, yo les voy a escribir el día martes en la mañana para que el miércoles ya estén listos para exponer. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces estamos quedando así. Y todos los del grupo deben conocer, tienen que manejar la misma diapositiva, ¿ok? Por eso que es uno solo el trabajo, uno solo la monografía. Entonces vamos a comenzar con ese tema. El siguiente tema que va a seguir viene el día viernes, que es el RCP. Para eso ya el día miércoles me deben estar mandando sus diapositivas, ¿ok? De RCP, soporte vital básico y soporte vital avanzado. ¿Ok? Y así seguimos sucesivamente. Pericarditis y taponamiento, creo que me toca a mí. Los síndromes aórtico, aneurisma de la aorta y coartación de aorta, igual el miércoles me envían ¿cómo se llama? Las diapositivas y el trabajo, igual en enfermedad arterial periférica, y así vamos a ir avanzando. Los que tocan exponer el miércoles me envían el lunes, y los que exponen el viernes me envían el miércoles, ¿ok? El miércoles traten que sea a primera hora, porque si ustedes me lo mandan en la noche, ya en la vida les voy a responder el día jueves que tienen que cambiar o no. Muy bien, y así hasta acabar el curso. Muy bien, vamos a dejar de presentar esto. Bueno, si se han percatado el cronograma del día de hoy, según la escuela, nos toca hacer dolor torácico 2 y 3. Bueno, en realidad hasta el momento hemos conversado ya todo lo que teníamos que hablar de dolor torácico. Voy a tratar esta clase va a ser corta, estoy tratando de ceñirme para que puedan estudiar y tengan tiempo a lo que dice estrictamente el sílabus y lo que dice el cronograma de clases. Vamos a hablar dolor torácico 2 y 3. Voy a presentar casos clínicos para un poco ver el abordaje diagnóstico de dolor torácico. A ver, lo voy a compartir un ratito. Listo. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿Estamos doctor. listos? ¿Lo pueden ver? Muy bien. Vamos a empezar. Dolor torácico 2 y 3, que en realidad son casos clínicos, un poco también preparándolos para el examen. Vamos a comenzar con el primer caso. A ver, voy a llamar a un alumno para que lea el primer caso. De pasada, verifico que estén en clase. La señorita Laisa Ferreira, por favor, lea el caso clínico. Ya. Tira pues. Paciente femenino de 54 años, trabajó como mesera en un restaurante. Antecedentes de hipertensión arterial sistémica con 13 años de evolución y diabetes mellitus con 4 años de evolución sedentaria. Tabaquismo 2 a 4 cigarros al día desde hace 5 años. Acudió a urgencias y refiere que una hora antes, al estar limpiando las escaleras de su casa, presentó dolor retroesternal opresivo, intenso, súbito y rayado al brazo izquierdo, acompañado de diaforesis con duración de 30 minutos. Mencionó que el dolor disminuyó después de tomar una aspirina y reposar, pero no cesó, por lo que acudió al médico, aún con dolor diaforética
pálida y asistida por familiares, pues presentaba mareos y disnea. TA 140/90, frecuencia 90 por minuto y frecuencia respiratoria 32 por minuto. Peso 96 kilos y talla 1,59 metros. 1,52. Muy bien, señorita. Usted, revisando este caso clínico y según lo que hemos revisado, ¿cuál sería su primera actitud diagnóstica de usted? ¿En qué estaría pensando o en qué pensaría? Señorita Ferreira, dígame, ¿en qué podría pensar ¿Ayo? usted según la lectura de este caso clínico? Bueno, dice que tiene una duración de 30 minutos y luego de tomar la aspirina y reposar ya no presenta dolor. No, no cesó, así que pensaría que la paciente tiene una angina inestable, por lo que Ya, puede entonces ser. lo que usted pensaría, vamos a ponerlo así. Su primera opción es que sea dolor torácico agudo de causa cardiovascular. Pongámoslo de esa forma, ya, de causa cardiovascular. Y dentro de esas causas cardiovasculares, en primera opción, estaría un síndrome coronario agudo. Vamos a ponerlo un síndrome coronario agudo, porque dentro del síndrome coronario agudo está el infarto ST elevado, el infarto ST no elevado y la angina inestable. ¿Ok? Entonces nos quedamos ahí. ¿Usted piensa que es una causa cardiovascular? Ahora, yo le pregunto, a ver, vamos a ver la lista. A la señorita Ana Rojas. Señorita Ana Rojas, ¿por qué cree usted que la señorita Ferreira ha pensado en un dolor torácico agudo de origen cardiovascular con un probable síndrome coronario agudo? Señorita Rojas, ¿no está? A ver, señor Lemos, ¿se encuentra? Señor Lemos, André Lemos, señorita, a ver, voy a ver con la lista mejor. Ya voy a poner acá paso. Ya. Carranza, Ruth Cristina Carranza. Señorita Ruth Cristina Carranza. Señor Patrick Villarreal. Patrick Villarreal. Presente, profesor. Ok. Señor Patrick, en base a la pregunta que le hice a la señorita Rojas que no estaba, ¿usted cree cuál sería la causa o cuál sería el motivo por el cual la señorita Ferreira piensa que este dolor torácico es de origen cardiovascular? Lo que, bueno, yo pienso que es porque en las características del dolor se presenta que la localización es retroesternal, es opresivo, intenso, súbito y radiado al brazo izquierdo, lo cual es característico, por ejemplo, de una angina. Y Ok, es por muy eso que yo bien. creo. ¿Qué más? Y también con el tiempo de duración, yo pienso que ella pudo pensar que fue un dolor de origen cardiovascular. Ok, muy bien. Muy bien, su apreciación es correcta. Tenemos un dolor que es típico, un dolor anginoso típico, según el caso clínico. Pero aparte de eso, hay otros factores más, aparte del dolor, la característica clínica, la duración, o sea, todas las características del dolor, hay otras características, de la paciente que nos llevan a pensar en un problema cardiovascular agudo. A ver, con la lista. Señorita Larisa Silveira, ¿se encuentra? Sí, doctor.
Ya, señorita Larisa Silveira, dígame cuáles son esas otras características o propiedades que tiene el paciente que nos hace pensar de que es un dolor torácico de origen cardiovascular. Mm, puede ser porque se asocia también que la paciente estaba realizando un esfuerzo, que estaría limpiando las escaleras de su Ya, casa. esa característica del cómo inició el dolor es propio del dolor. Ya todo lo que hemos hablado son características del dolor. Inicio, duración, atenuantes, concomitantes, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado del dolor. Pero hay otras características más que nos llevan a pensar que esta paciente tiene alta probabilidad, por no decir que ya tiene un síndrome coronario agudo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Ah, sí, por sus antecedentes, ¿no? La paciente ya tenía Muy hipertensión bien. arterial, ¿Cuáles antecedentes son esos? ¿Qué más? hipertensión arterial, por ejemplo, diabetes ¿Qué mellitus, más? sedentaria también, ¿Qué más? tabaquismo, ¿Y qué más? Y la eh, obesidad también, ¿no? Acuérdese que el peso está en 96, la ujú. talla en 1,59 y nos va a salir en el índice de masa mayor de 30. Muy bien, entonces eso es otro factor importante que nos lleve a pensar que esta paciente lo más probable que lo esté llevando a la emergencia es un dolor torácico de origen cardiovascular. Estamos hablando en general y dentro del origen cardiovascular está lo que es el síndrome coronario agudo. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos a ver. Señorita Wendy Herrera, ¿se encuentra? Wendy Herrera. Sí, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted cree que esta paciente, por las características del examen físico inicial que tiene, sea una paciente tributaria de una unidad de shock trauma o todavía puede ser vista inicialmente en un tópico de atención? Creo que eh, por un tópico. ¿Por qué pensaría que debería ser evaluado en un tópico? Ya, la idea de la clase de hoy día es justamente tratar de ver cuál es la opinión clínica que ustedes tienen en los casos que les voy a presentar para más o menos orientarles cuál es la conducta a seguir y según eso tomar las mejores decisiones. En este caso particular, lo que a mí me llama la atención es la frecuencia respiratoria, más de 30. Ya cuando hablamos más de 30 estamos hablando que el paciente está muy disneico. Número uno. Entonces, si el paciente, a pesar que tiene una buena TEA, no tiene una frecuencia cardíaca más de 100, está en 90, pero está elevada, normalmente el reposo es de 60 a 70, la vemos diaforética, pálida y con una frecuencia respiratoria muy alta. Entonces, lo más probable es que esta paciente esté haciendo ya signos de insuficiencia respiratoria, no tenemos la saturación, pero con esa clínica el paciente debería ser llevado a una unidad de shock trauma donde debería continuar la atención e iniciar, según la saturación, oxígeno suplementario. Ya, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, ya todos estamos acá enfocados en el caso clínico, les voy a hacer la primera pregunta. De acuerdo con la sintomatología, el diagnóstico más probable es, ya lo han mencionado, un síndrome coronario agudo, que puede ser un infarto, una angina inestable. Si yo les pregunto eso en el examen, me imagino que ya saben que marcarán la alternativa C. Número 2. Usted quiere confirmar este diagnóstico. A ver, vamos a ver. Vamos a preguntar. Bueno, Ferreira estaba presente. Señorita Viviana Ruiz. Señorita Viviana Ruiz.
Señorita Diani Guamán. Sí, doctor. Muy bien. Señorita Diani Guamán, viendo esta pregunta, ya conocemos el caso clínico. Para confirmar este diagnóstico, ¿qué solicitaría usted? Yo creo que la electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Muy bien. ¿Qué esperaría encontrar en esta paciente electrocardiográficamente, de forma general? Eh, el, ay, Dios mío. Lo que esperaríamos encontrar son alteraciones de la onda T o del segmento ST que nos demuestren que hay isquemia o lesión cardíaca. ¿Cuáles son estos cambios? Acuérdense, cuando hay infradesnivel del ST se conoce como corriente de lesión subendocárdica, infradesnivel del ST, o supradesnivel del ST, corriente de lesión epicárdica, cuando hay isquemia severa y hay injuria, o alteraciones de la onda T negativa simétrica como gaviota, se conoce como corriente isquémica, ¿no? De tipo epicárdica. Y si presenta una onda T alta, picuda, en derivaciones contiguas de más de 8 milímetros en precordiales o más de 5 en plano frontal, estaríamos hablando de una onda T de isquemia hiperaguda subendocárdica, ¿no? Todo eso ya lo hemos visto en electrocardiografía, solamente es para recordar un poco. Y las enzimas cardíacas, en forma general, las enzimas cardíacas deben estar, o podríamos encontrarlas elevadas, ¿no? Tanto lo que es el CPKMB, que es inespecífico, y lo que son las troponinas, la troponina I y la troponina T, o la mioglobina, que en algunos casos también la consideran enzimas agudas, ¿ya? Esto lo vamos a ver más detalle cuando veamos síndrome coronario agudo, pero eso es lo que esperamos encontrar para confirmar nuestro diagnóstico. ¿Ya? Vamos a ver con la siguiente. Bueno, acá de acuerdo con el siguiente estudio solicitado, ¿usted qué espera encontrar? Ya le hemos respondido. Cambios electrocardiográficos del segmento ST en derivaciones contiguas y elevación de enzimas cardíacas. Muy bien. Y al recibir los exámenes de laboratorio, lo más probable es que usted encuentre la troponina I, la CPKMB, la mioglobina elevadas, ¿ya? Entonces, ya sabemos, la respuesta es infarto agudo. La segunda es electrocardiograma y enzimas cardíacas. La tercera es cambios electrocardiográficos del ST en derivaciones contiguas. Pueden ser elevación o infradesnivel o cambios de la onda T. Y finalmente, elevación de enzimas cardíacas. ¿Qué es lo fundamental para que ustedes aborden un paciente con dolor torácico? Ténganlo en cuenta. Tienen que ir paso a paso. Muy bien. Siguiente caso, a ver. Vamos a llamar Renato Alvarado Alomia. Presente, doctor. Muy bien, señor Renato. Lee el caso clínico, por favor. Varón de 32 años sin antecedentes de interés acude a urgencias por dolor retroesternal de 24 horas de evolución que aumenta de cúbito y mejora con la bipedestación. En los días previos presenta fiebre, exantema, pápulo vesiculoso en tronco, cara y brazos. Su hija de 5 años había sido diagnosticada de varicela en días previos. Muy bien. A ver, señor, cuénteme, señor Renato, ¿usted qué piensa cuando escucha este caso clínico o cómo abordaría el diagnóstico de este paciente? ¿Le parecería un dolor torácico de qué tipo? Parece que es infeccioso, doctor. ¿Ya? ¿En qué pensaría usted, poniendo entre comillas, el caso de dolor torácico de origen infeccioso? Podría ser pericarditis. Muy bien, entonces, usted lo pone así, dolor torácico de origen infeccioso, pericarditis. Entonces, mejor ponerlo de esta forma.
Dolor torácico de origen cardiovascular de nuevo, porque el corazón está comprometido, en este caso por pericarditis. Que en el caso de ser una pericarditis, no en sí no es una infección del pericardio, sino es una inflamación del pericardio secundaria a la infección de a la infección por el virus de la varicela. ¿Cómo así? Generalmente las pericarditis no producen inflamación directa del corazón, lo que producen son inmunocomplejos que hacen que se adosen o que haya una reacción inmunológica cruzada, los cuales reaccionan contra el pericardio y esto hace que se inflame y haya efusión pericárdica. Muy bien. Entonces tenemos otro tipo de caso de dolor torácico de origen cardiovascular, en este caso por inflamación del pericardio, una probable pericarditis. A ver, le voy a preguntar. Muy bien, señor Renato. Señorita Rebeca Márquez. Hola, Doc. Hola, Rebeca. Vamos a ver. Señorita Rebeca, ¿por qué cree usted que el señor Renato le haya parecido un dolor torácico por una pericarditis? ¿Cuáles son acá, digamos, los síntomas claves y los antecedentes claves para esto? Porque ela foi porque sua hija havia sido diagnosticada com varicela antes e ela também apresentava febre e exantema papulo-vesiculoso em tronco, cara e braços. Claro, este exantema pápulo-vesiculoso es típico en la varicela. Entonces, lo más probable es si su hija tuvo varicela, que él tenga varicela. Y acá lo más importante es la fiebre. La fiebre nos hace pensar justamente en esto, en origen infeccioso o inflamatorio de la afección torácica que tiene. Muy bien. Entonces, muy bien, señorita Rebeca. Acá la primera pregunta, de acuerdo a la sintomatología, el diagnóstico más probable, ya hemos dicho, sería la pericarditis viral. Muy bien. La siguiente pregunta. Señorita Jocelyn Vázquez. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, señorita. Dígame usted, ¿qué exámenes de las alternativas usted solicitaría inicialmente? ¿Y qué esperaría encontrar? Creo que un EKG sería la de... Ya, un electrocardiograma y enzimas Carré. ¿Y usted qué esperaría encontrar en un electrocardiograma si pensamos en una pericarditis? una elevación del segmento ST. O sea, también tendríamos que observar bien el segmento ST, ¿no? Muy bien. ¿Y en enzimas cardíacas? Yo creo que en este caso no tendrían que elevarse, ¿no? Ya, las enzimas cardíacas sí se elevan, pero no tanto como en un infarto. Se elevan poco y su evolución es estacionaria. ¿Qué crees? Se elevan, se mantienen en el mismo nivel sin subir y luego caen. No hay una elevación tan marcada como en los infartos. Muy bien. Entonces, usted tiene razón. Pedimos un electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que esperamos encontrar son alteración difusa del segmento ST en casi todas las derivaciones. No es una alteración local, ¿qué quiere decir en 2,3 ABF o en B1, B2, B3? No, se tiene que encontrar en casi todas las derivaciones electrocardiográficas. No tiene la apariencia del lomo de delfín como un ST elevado y puede haber infradesnivel en ABR y también infradesnivel del PR, que es lo más importante en una pericarditis o lo más resaltante. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Cambios electrocardiográficos del segmento ST en todas las derivaciones. ¿Ok? Y al recibir los exámenes en laboratorio podemos encontrar marcadores, sobre todo troponina, CPKMB y sobre todo PCR, que son un marcador de inflamación elevado. Ya hemos dicho que el diagnóstico más probable que es una pericarditis. Hemos dicho que acá vamos a solicitar electrocardiograma, enzimas cardíacas, y aquí está el electrocardiograma. A ver, vamos a preguntar. Osvaldo Prada, señor Osvaldo Prada. Sí.
Muy bien, señor Osvaldo Prada. Vamos a describir el siguiente electrocardiograma. Vamos a ver. ¿En qué ritmo se encuentra este electrocardiograma que le estoy mostrando? Yo diría que en ritmo sinusal, ¿Por qué está en ritmo sinusal? porque se alcanzan a apreciar algunas ondas P. Algunas, o sea, no todas. Mm, La definición de ritmo sinusal, recuerde, la presencia de onda P que sigue al QRS, donde la onda P es negativa en ABR, que lo vemos acá, y positiva en 1, en 2 y en 3 puede ser positiva también. En 1, en 2 y negativa en ABR es ritmo sinusal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca aproximada de este electrocardiograma? mm, 12, la verdad no estoy viendo muy bien, pero no sé, por ahí Acá hay en... tres cuadros, mira, mira, de acá a acá hay 300, 150, 100, acá 75. Entre 75 y 100 más o menos está en 85, 90 latidos por minuto. ¿Ok? Ok, ok. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el eje del QRS en ese electrocardiograma? Aqui. ¿Se ubica en dónde está el eje del QRS? Profe, que no sé, creo que está en 60. Muy bien, en más 60. ¿Por qué? Por donde está la isoeléctrica en la derivación. En ABL, ¿no? Isoeléctrica. Muy bien. Hasta ahí con usted estamos bien. Señorita Yelixa López. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy bien. ¿Cuáles son las alteraciones más significativas que podemos observar en este electrocardiograma? Mm, 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 Un un QRS muy elevado, o sea, la onda LR muy alto, puede ser. No. A ver, vamos a ubicarnos bien. Lo más relevante, y ya le hemos dicho incluso, es la elevación difusa del segmento ST. Elevado, elevado, miren. Uno, la ABL no se nota mucho, que está casi 1 milímetro. 2, 3, ABF elevado, también en 1 en ABL. En B2, B3, B4, B5, B6 es difusa la elevación del segmento ST. En ABR está deprimido el ST, si se dan cuenta. Y es más, si ustedes ven lo que es el PR, vamos a ver que, por ejemplo, en 2 el PR también está deprimido. Acá está el isoeléctrico arriba y el PR, isoeléctrico acá y el PR está deprimido. Entonces, estos hallazgos que vemos son típicos de una pericarditis. Y en este caso el electro nos va a servir de diagnóstico. Tenemos fiebre, tenemos cambios electrocardiográficos. Con los antecedentes clínicos tenemos un diagnóstico de certeza o casi definitivo de una pericarditis. Si ustedes desean cuantificar si hay derrame, ver algunas otras cosas, pueden solicitar un ecocardiograma. Pero hasta ahí ya tenemos el diagnóstico y el tratamiento de la pericarditis en este caso va a ser antiinflamatorios, que es lo único que se da. Doctor, una cosa, Dime. el diagnóstico de pericarditis es clínico. El diagnóstico de pericarditis es clínico, hay un score clínico de pericarditis, pero para nosotros dar un diagnóstico definitivo, de todas maneras es bueno hacerle un ecocardiograma para determinar si esto está acompañado o no de fusión pericárdica, que es lo que puede complicar al paciente.
Hay un score de pericarditis. Eso lo vamos a ver en la clase de pericarditis, no se preocupen. Ok. Bueno, esto ya también lo hemos visto. Siguiente caso. Vamos a ver. Señorita Carol González. Última llamada, señorita Carol González. Bueno, señor Andrés Lemos, creo que lo llamé hace rato y no estaba. Ana Rojas tampoco estaba. Joao da Costa. Joao da Costa. Presente, Doc. Ok. Señor Joao, por favor, el caso clínico lo puede leer. Claro. Una mujer de 35 años fue evaluada en el departamento de emergencias por dolor en el pecho durante la última semana. Negó cualquier dificultad para respirar, palpitaciones, náuseas, vómitos o pirosis. No tiene antecedentes médicos o quirúrgicos y no está recibiendo tratamiento con medicamentos. No hay antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Los signos vitales fueron estables. El examen cardiopulmonar reveló sensibilidad a la palpación sobre la región paraesternal izquierda. El EKG de 12 derivaciones mostró un ritmo sinusal normal y la radiografía de tórax no mostró anormalidades. Las biomarcaciones cardíacas están pendientes en el laboratorio de química. La prueba de embarazo fue negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cómo manejaría esta afección? Muy bien, gracias por la lectura, señor. Vamos a ver, preguntar al siguiente, al señor Luis Conde, que responda a la pregunta que nos hizo el señor Da Costa. Señor Conde. Listo. Bueno, Doc, ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Yo diría que sería un dolor torácico de origen no cardiovascular. ¿Por qué diría usted esto? Bueno, primero viendo los antecedentes, no hay familiares con una enfermedad coronaria, no está recibiendo tratamiento con un medicamento que me podría indicar, sus signos vitales están estables, no presenta una angina de pecho, como le estoy diciendo, no presenta diaforesis, y en el EKG se ve que su ritmo sinusal está normal, y yo podría pensar que sería de dolor torácico de un origen musculoesquelético. Muy bien, hasta ahí está muy bien. Muy bien, ahí lo vamos a dejar un ratito, le voy a preguntar el siguiente. Muy bien, lo felicito. Señorita Jennifer Castro. Jennifer Castro. Doc, ¿Sí? yo soy André, mi internet estaba mal, perdón. ¿Quién es usted? Pero yo soy Lemos. Señor Lemos. Ya bueno, la señorita Jennifer no está, le voy a dar una oportunidad. Señor Lemos. A ver, ¿dónde lo tengo acá en la lista? Señor Lemos, ya, vamos a ver. Si entonces ha estado atento a la clase. ¿Usted estaría de acuerdo con la apreciación que ha dado el señor Conde? Sí, no, y por qué sí y por qué no. Yo creo que no. Yo creo que por los antecedentes que no hay ninguna, los exámenes, no hay incidentes, están todos bien. Yo creo que es por un psicólogo, tal vez, porque mujer tiene la edad de trabajadora, no sé, tal vez podría ser la palpitación, ¿bien? ¿Y qué opina usted del examen físico? ¿Algo que le llame la atención de todo lo que ha mencionado el examen físico de este escueto caso clínico?
la sensibilidad en la región parasternal izquierda. Muy bien. Entonces, si tenemos sensibilidad que la región paraesternal izquierda y hemos dado la posibilidad de un problema musculoesquelético, estamos viendo que la paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular de ningún tipo, y por lo tanto es de bajo riesgo. Es una paciente aparentemente sana antes de todo esto, y el examen físico y las funciones vitales nos botan de que no hay ningún riesgo o algo que ponga en riesgo su vida. Si le quisiéramos poner nombre y apellido a esto que tiene ella, ¿qué le podríamos poner? O sea, ¿qué diagnóstico probable le podríamos dar del tema musculoesquelético que estamos pensando? A ver, vamos a preguntarle al señor, no, a la señorita Michelle Felipe. ¿Se encuentra Michelle Felipe? Doctor, buenas tardes. Ya. ¿En qué diagnóstico ya definitivo usted pensaría con estos datos que hemos estado dando? La verdad es que podría pensar en una osteocondritis, pero no, en realidad no tengo una respuesta clara. Bueno, muy bien ese pensamiento, una probable osteocondritis. Vamos a ver. Entonces vamos a revisar el caso. Este caso clínico, la mujer no tiene factores de riesgo. Ya hemos empezado por ahí, de enfermedad coronaria. Entonces, esto nos debe llevar a evaluar por otras razones de dolor torácico. En este caso, lo que hemos pensado y muy bien lo han hecho, es un síndrome musculoesquelético, una condritis, y podemos también pensar en un síndrome de Tietze llamado condropatía tuberosa o síndrome de la unión costocondral. Es una inflamación de las uniones costocondrales de las costillas de las articulaciones condroesternales. Se desconoce su causa exacta. Sin embargo, puede ser causado por trauma, tensión física, artritis, tumor de la región costoesternal y en algunos casos infecciones. Entonces, lo más probable es que ella tenga un síndrome de Tietze, ¿ok? Y eso lo hemos visto también durante las clases como un diagnóstico diferencial de dolor torácico. El dolor y la sensibilidad generalmente ocurren en los lados del esternón y a menudo empeora con la tos, respiración profunda y la actividad física extenuante. Esto me recuerda a una paciente que vi el día de ayer de forma particular en domicilio, una mujer más o menos de 49 años, sin factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de importancia, solo tiene un hijo, vive sola con su hijo y que acusaba dolor torácico. Este dolor torácico era tipo punzada y le aparecía al hacer actividad física, no cedía al reposo y había tomado un analgésico el cual había calmado ligeramente el dolor. Fue evaluada particularmente en un consultorio privado donde tuvo un ecocardiograma, entre comillas, que tenía efusión pericárdica. Bueno, revisando las imágenes primero del ecocardiograma, verificamos que no había una efusión pericárdica. Se hizo una evaluación clínica de la paciente tenía una presión de 160, una frecuencia cardíaca de 70, al examen cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no hay soplo, al examen pulmonar no había ningún ruido agregado, el murmullo vesicular pasaba bien, y a la palpación tenía dolor justamente en las articulaciones costoesternales, tenía dolor a nivel de lo que es el músculo del pectoral mayor a la palpación, y que era reproducible, y el dolor venía desde la parte de atrás de la espalda a la palpación, casi en forma de dermatoma hacia la parte anterior. Haciéndole más preguntas a la paciente, la paciente refirió tener antecedentes de una hernia discal a nivel torácico. Entonces, al final, luego de repetirle el ecocardiograma,
para poder nuevamente estar seguros de que no tenga lo que es la efusión pericárdica, porque ya le habían dicho y la paciente ya había entrado en pánico por esto, se demostró que no había efusión pericárdica y se pudo comprobar ¿cómo se llama? Que la paciente, el dolor que tenía era causa del problema de la columna torácica que tenía, que era la hernia discal. Entonces, es importante justamente evaluar clínicamente un paciente, hacer el examen físico para poder determinar las causas de su dolor torácico. No todo dolor torácico es de origen cardiovascular, sobre todo cuando la paciente no tiene ningún tipo de antecedente de importancia, ¿ok? Baja la probabilidad. No digo que sea imposible, pero es muy baja la probabilidad. Siempre tengan en cuenta eso. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. El dato importante, siempre es importante evaluar la probabilidad previa al diagnóstico para, antes de iniciar el estudio, considerar los factores de riesgo. Eso es importante y clave para que ustedes se lo lleven. Siempre el enfoque de su paciente tiene que ser en base a los factores de riesgo. Mientras más factores de riesgo tenga el paciente, más probabilidad de tener un dolor torácico de origen cardiovascular tiene y con más detalle tienen que actuar con el paciente, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Siempre les repito lo mismo para que se lleven y enfoquen bien a su paciente. La idea de esta clase es justamente que vayan más o menos creando un juicio clínico para que puedan ver y afrontar mejor a sus pacientes. Muy bien. Siguiente caso. Vamos a ver. Alexandra Valdés. Sí, doctor. Muy bien. Señorita Alexandra, por favor, lea el caso clínico para sus compañeros. A ver. Un hombre de 18 años se presenta en una clínica de atención primaria con una historia de 3 días de dolor torácico intermitente y severo. Tenía un resfriado hace aproximadamente una semana. No ha estado en el departamento de emergencias por temor a que ya no se le permita jugar al fútbol. Su padre agrega que ha sido reclutado para jugar en el nivel universitario. Muy bien. Teniendo solamente esta escasa sintomatología clínica, teniendo 18 años su paciente, ¿qué probabilidades diagnósticas usted daría? ¿Me escuchó? Doctor, no le entendí la pregunta. O sea, ¿qué posibilidades o cómo plantearía usted este caso del dolor torácico? ¿En qué pensaría usted? Una pulmonía. Bueno, no, porque no hay dificultad respiratoria. A ver, vamos a pasar a otro alumno. Señorita Cintia Huanco. Señorita Cintia Huanco, Sí, doctor. Buenas tardes. dígame usted. En un dolor torácico no cardiovascular, porque no hay los signos de un problema cardíaco. A ver, acá hay una clave importante antes de seguir. Es 18 años, atleta, y lo importante acá es que ha tenido resfrío hace aproximadamente una semana. Entonces, por ahí podríamos pensar nuevamente en un caso de pericarditis o una miocarditis. Normalmente los jóvenes, luego de problemas respiratorios leves, pueden hacer una complicación como la pericarditis o como una miocarditis. Pero hay que tener en cuenta que este paciente es jugador de fútbol. Entonces, tenemos que ser un poquito más acuciosos en la valoración diagnóstica. ¿Qué datos adicionales tendríamos nosotros? Así como damos el caso clínico
tenemos que hacer un diagnóstico diferencial extenso de lo que es el dolor torácico, incluidos pies, sistema musculoesquelético, pulmones, tracto gastrointestinal, la parte psíquica y el corazón. Entonces, lo más importante acá primero es descartar que el paciente tenga un problema cardiovascular. Por lo tanto, es necesario que hagamos una contextualización mejor del dolor, la ubicación, la duración, la calidad, la sincronización, los factores que atenúan o que modifican el dolor, el contexto en que se da y los síntomas asociados. Entonces, todo eso nos va a servir justamente a ver de qué origen es el dolor, sobre todo por la edad, porque es bastante joven. Entonces, para causas, en este grupo etario, sobre todo los adolescentes, la causa más común de dolor generalmente son las costocondritis, es decir, los dolores de tipo musculoesqueléticos. De ahí siguen la fuente gastrointestinal. La historia adicional que uno hace que sea más probable el dolor musculoesquelético depende del tipo de dolor, que sea insidioso, persistente por un largo periodo y que tenga algún componente posicional. Pero en el caso del paciente, como estamos viendo, el dolor es intermitente y severo, no es un dolor constante, es un dolor intermitente y no se relaciona a los movimientos. Entonces, podemos ir despejando un poco más esta probabilidad que sea musculoesquelético. Y gastrointestinal, según los datos, tampoco no nos dan datos gastrointestinales. Entonces tenemos que pensar, como él es deportista y él juega, o tendríamos que pensar en una de las causas más comunes de dolor torácico y muerte súbita en los deportistas, que es la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Ok? Esta cardiomiopatía hipertrófica que produce obstrucción subaórtica, sobre todo las miocardiopatías con obstrucción del tracto de salida, son las que más ocasionan muerte súbita en atletas jóvenes. Pero para eso tendríamos que preguntarle al joven, al paciente, si ha tenido antecedentes familiares de muerte súbita antes de los 40 años, antes incluso de los 30 años en la familia, para pensar un poco más en esta patología que es la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, el examen físico va a ir a buscar signos de esto, soplo, normalmente el soplo cardíaco, que es por obstrucción del tracto de salida, que aumenta con la maniobra de Valsalva. Y lo más importante también es el electrocardiograma, donde vamos a ver alteraciones de la repolarización, incluso hipertrofia ventricular izquierda. Finalmente, el diagnóstico definitivo se hace con un ecocardiograma. Y la otra posibilidad, las miocarditis, las miopericarditis o simplemente las pericarditis, causan dolor de pecho. La causa más común son las virales. Históricamente el más asociado son los enterovirus, el Coxsackie virus B, y también han aparecido casos de miocarditis por lo que son adenovirus. También el virus de la influenza, sobre todo el H1N1, también es una causa importante. Y en algunos otros países, el parvovirus B19. Otra cosa que nos hace pensar en miocarditis más que pericarditis es la disnea y la insuficiencia cardíaca. Cuando hay disnea e insuficiencia cardíaca, lo que no tiene el paciente nos hace pensar más en una miocarditis. En todo caso, igual el diagnóstico se tiene que hacer solicitando un electrocardiograma, enzimas cardíacas y finalmente se comprueba a través de un ecocardiograma. Como se dan cuenta, el abordaje del dolor torácico en general requiere muchos datos. En este último caso no hemos dado muchos datos clínicos, hemos tratado de pensar un poco más las alternativas, pero si se dan cuenta, siempre es importante tener las características del dolor cuando hagan la entrevista a su paciente. Las características del dolor nos va a ayudar mucho a entender esto, ¿ok? Sobre todo, cómo es el dolor, el tipo de dolor y cómo se relaciona el dolor con la actividad física, con el reposo, con la actividad diaria,
si es que hay algo que lo empeora o algo que lo calma, ¿ya? Eso es fundamental para lo que es dolor torácico. ¿Alguna duda de este último caso? Una pregunta. A El ver. tiempo que se presenta la enfermedad es así corto, en este caso, que dijo una semana. 3 días, mira. Justamente por el tiempo de enfermedad y el antecedente del resfriado, normalmente las pericarditis virales se dan de 1 a 2 semanas después de alguna infección vírica como antecedente, y que el dolor tenga 3 días de evolución, sea intermitente y severo, más nos hace pensar en que el origen sea cardiovascular, en este caso una probable pericarditis, ¿ok? Yo les mencionaba la miocarditis como otra posibilidad, más que todo para que ustedes vean el abanico de alternativas en el diagnóstico diferencial. Y por el grupo etario, y por ser deportista, también entra a tallar en tu algoritmo de diagnóstico lo que es la cardiomiopatía hipertrófica, que podría parecer de más larga data, no tan agudo, ¿no? Tan agudo como 3 días, lo más importante es, en este caso, descartar por el antecedente resfrío lo que es una inflamación pericárdica. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok, Doc, gracias. Muy bien. Si no hay ninguna otra duda, ya con estos 4 casos clínicos, un poquito para enfocar mejor lo que es el dolor torácico y ver cómo debemos pensar ante estas situaciones, ya nos quedaría la próxima clase empezar ya con las patologías propiamente dichas de la unidad, y empezaríamos con síncope. La clase de síncope ya está programada para el día viernes. Empezamos igual 4 y 10 de la tarde. Con esto ya hemos acabado todo lo que es la parte inicial de dolor torácico. Si no hay alguna duda, alguna otra pregunta, doy por concluida la clase. La clase, primero acabando la unidad, voy a subir las diapositivas de la clase. Entonces, después de acabar lo que es patología de dolor torácico, la parte síncope, subo las clases, que serían todo lo que es la primera unidad. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta sobre las exposiciones o sobre el curso que tengan antes de cerrar el día de hoy? Doctor, muy rápido la pregunta nada más. ¿El bloqueo de rama podría dar el dolor, o sea, podría ser también causa del futbolista o nada que ver? No, los bloqueos de rama no dan dolor torácico, a menos que estén asociados, por ejemplo, bloqueo de ramas a cardiopatía isquémica. Pero en el caso del paciente que tiene 18 años, si encontramos un electro con bloqueo de rama derecha, no tenemos por qué pensar en patología alguna. Hasta el 3% de la población tiene de forma normal un bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma sin que denote esto algún tipo de patología cardíaca subyacente. ¿Ok? Ok, gracias, Doc. Muy bien. Listo. De todas maneras, dígame. Yo me quedé un poco confuso en este último caso, ¿Por qué? porque A ver, dime. ¿cómo yo debería proceder entonces? Porque suponiendo que yo no tuviera acceso a un EKG, no tuviera acceso a enzimas no cardíacas, ¿y qué hago yo? ¿Le doy analgésicos? No sé. Ya, por eso está tu examen clínico y tu examen físico. O sea, ya digamos que tú te hacías hacer el serum a una zona alejada del país, donde tienes una persona joven con dolor torácico. Si tú tienes la sospecha clínica que este paciente haya tenido algún tipo de afección inflamatoria al corazón, en este caso una pericarditis, no tienes electro, no tienes enzimas, no tienes nada, tienes que valerte de tu examen físico. Tu examen físico encuentras frote pericárdico, haces que el paciente haga maniobras, se acueste para ver si hay dolor, se levante para ver si hay dolor, o si el dolor remite cuando digamos, se inclina hacia adelante. Entonces, son maniobras que tú puedes hacer para determinar si tiene o no tiene algún tipo de patología, en este caso como la pericarditis. Si el paciente no tiene signos de falla cardíaca, clínicamente estable, con dolor torácico, y tú sospechas en un problema cardiovascular en una persona joven
sea de tipo inflamatorio como la pericarditis, entonces, o miocarditis, tú tienes que darle reposo, en primer lugar, y segundo lugar, analgésicos, tipo aspirina o ibuprofeno, en una dosis que calme el dolor, aspirina 500 cada 8 horas, ibuprofeno 400 cada 6 a 8 horas, y ver cómo evoluciona clínicamente tu paciente. Pero para eso sí, tiene que ser un examen clínico más, digamos, más cercano y más minucioso. Y estamos poniendo en el caso que estés dentro de tu serum o en alguna población alejada. Si estás acá en Lima, tienes que hacer los exámenes de todas maneras y hacerte una lista diagnóstica. Ya. ¿Es difícil hacer medicina en el Perú? Sí, porque a veces cuando te vas a zonas alejadas no tienes nada y tienes que, como dicen, ver más allá de lo evidente. Pero mientras se pueda hacer algún examen, hay que tratar de pedirle al paciente, claro, lo justo y lo necesario para poder llegar a un diagnóstico clínico. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Doctor, Dígame. doctor, yo tengo una consulta. Disculpe, esto es más de sobre dolor torácico en general, ¿no? No tanto cardiovascular. Un paciente con derrame o efusión pleural, el paciente va a preferir la posición de decúbito lateral sobre el derrame para facilitar el área inspiratoria. ¿Es cierto esto? A ver, ¿cómo me has dicho? O sea, O sea, en pocas el palabras, el paciente paciente con va a derrame preferir acostarse sobre el lado del derrame para para facilitar el área facilitar inspiratoria. el área, o sea, se quiere acostar sobre el lado de su derrame. Es porque lo leí en el Argentes de semiología, entonces no estoy Ya, seguro o sea porque me que parece que vi algo dice, si diferente. el paciente va a preferir acostarse del lado de su derrame para favorecer lo que es la inspiración, efectivamente sí, porque mira, si tú tienes un pulmón que ya está colapsado y tienes un pulmón que compensatoriamente está insuflado, entonces para que el pulmón insuflado, o sea, que está compensatoriamente más insuflado, trabaje mejor y tenga menos zonas de atelectasia, o sea, menos zonas de baja inspiración, lo mejor es que tú sacrifiques más el lado que está afectado. Esto también lo vemos ahora en COVID cuando hacen ARS. Cuando hacen ARS, normalmente la afectación más se da en la zona posterior del pulmón, o sea, donde sobre tú acuestas al paciente en decúbito. Entonces, tú para favorecer ¿cómo se llama? La ventilación, lo tienes que poner en prono, o sea, boca abajo, para que podamos reclutar estas áreas que están selladas. Y del caso que tú mencionas en la efusión pleural, lo que estás favoreciendo al acostarlo sobre el lado afectado es que el pulmón que no está afectado se puede insuflar mejor y tenga mejor inspiración. Eso es cierto. Hola, doctor. Listo, doctor. Y una consulta más. Disculpe, sobre las exposiciones y sobre los grupos de trabajo, tal vez no quedó muy claro, pero sería bueno ya de una vez dejarlo bien chévere, así claro. Además de la exposición, que bien entendimos, las 5 o 4 van a exponer y 5 o 4 van a ser interrogados, me parece que había una monografía, ¿verdad? Una Claro, la monografía monografía, para... en teoría la monografía lo tienen que hacer entre todos. Se supone que ustedes se van a repartir el trabajo entre todos, lo van a trabajar en su casa, van a tener algún tipo de videoconferencia para reunirse y poder corregir el trabajo y presentar una sola monografía de todo el grupo. La monografía tiene una nota y la exposición tiene otra nota. Excelente. Entonces, pero ¿va a haber algún modelo, tal vez un modelo que usted prefiera o que usted nos dé, o ya eso depende o cae en nosotros? A ver, un ratito. No sé si les he puesto acá el modelo en la diapositiva. Ya. El modelo clásico de presentación para temas es introducción, epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico. A ver, lo vamos a poner acá para que lo vean. Un segundito. Introducción, epidemiología.
A ver. Ahí lo muestra en pantalla. El modelo de la monografía es un modelo estándar. Va el resumen, ¿no? Menos de 100 palabras. La introducción, la epidemiología, sobre todo la epidemiología, si es que pueden encontrar datos de Perú en buena hora, si no de Latinoamérica. La fisiopatología, que es un resumen, no van a hablar tanto como en el curso de fisiopatología, normalmente tratar de resumirlo lo más posible, si es posible explicar la fisiopatología con un gráfico, lo explican con un gráfico en la exposición, en la monografía sí va un poco más extenso. Lo importante es el cuadro clínico, la presentación clínica, donde viene toda la parte de cómo se presenta el paciente, el abordaje diagnóstico, las pruebas diagnósticas que tienes que hacer, y el tratamiento, que es lo fundamental. Finalmente, luego de eso, en algunos casos consideramos lo que es la evolución y pronóstico. Hay enfermedades que sí se consideran esto pronóstico. A ver un ratito. Ya, evolución y pronóstico. Y finalmente, conclusiones. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ir. Ese es el modelo estándar. ¿Ok? Una señorita quería preguntar algo más por ahí. Era lo mismo. Yo iba a Ya, preguntar. muy bien. Listo. Si no hay ninguna otra duda, lo dejamos ahí. Anoten eso, por favor, o háganle un pantallazo. Doctor, ¿hay mínimo o máximo de páginas? ¿Cómo? ¿Hay cantidad mínima o máxima de páginas para... La mínima de página, como ya les dije, es 20. Si es menos y menos de 50 hojas en todo caso. Mínimo 20, máximo 50 hojas, ¿ok? Ok, gracias. Ya saben que lo que es el estándar de lo que es las hojas tiene que ser A4, 2.5 de bordes, Arial 10. Lo voy a poner de todas maneras acá. A4, 2.5 centímetros bordes, Arial 10 y ¿cómo se llama? 1.15 de espacio. El espaciado, acuérdense que es lo que se ve para el espacio entre líneas, ¿no? 1.15. Muy bien. Creo que eso es todo. Ahora sí los dejo. Nos vemos el día viernes con la clase de síncope y la primera parte del síndrome coronario agudo. Doctor, una pregunta más. Dígame. Estos tópicos de la monografía serían los tópicos que tenemos que tratar en la exposición. Claro, los tópicos de la monografía son los tópicos que hacen en su exposición ya de forma resumida. Se Ya, supone que en la gracias. exposición ustedes hablan lo más relevante. En la parte extensa, en la monografía, va, digamos, más explicado algunos detalles más. Lo importante es que su exposición o sus diapositivas en general tiene que durar 40 minutos. Ya, 40 minutos como máximo. ¿Ok? Ya el resto de tiempo es para que les haga las preguntas. ¿Listo? Doctor, Ok. doctor, ¿me escucha? Ya sé. Sí, escucho, dime. Doctor, es a computadora, ¿verdad? Claro, en computadora. No lo van a hacer a mano. Por si acaso, algunos doctores. ¿Quieren Listo, a mano? doctor. No creo. No. A estas alturas ya no hay nada a mano. Listo, doctor, gracias. No, ustedes. Ya estamos en contacto. Suerte. No se olviden que los que he llamado y no han estado cuando los he llamado, les he puesto falta. Nos vemos.